que tú como papá y mamá tienes la responsabilidad de buscar a Dios, leer la Biblia y encontrar cuáles son los diseños de Dios para tu casa. Enseñarlos a tu familia. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Es decir, tú te preocupas acerca de cómo educar a tu hijo, pero tú estás viendo que algunos de tus hijos están como creciendo torcidos, con malas mañas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hermano, cuando tú buscas a Dios, Dios se encarga de eso. Pero hay algo que se llama, di conmigo, legalidad espiritual. Si Cristo te libera, la iniquidad de tus padres, esa puerta que abrieron tus padres, se quita de sobre ti. Ay, porque está pasando cosas en mi casa. ¿Por qué en mi familia todos mueren de cáncer? ¿Por qué en mi familia está un patrón que se está repitiendo desde tus antepasados y tú también lo estás llevando? Maldiciones generacionales. Hoy se corta eso en el nombre de Jesús. Dile a alguien que está a tu lado: hoy se corta toda maldición generacional en mi casa en el nombre de Jesús. Cristo rompe con todo patrón del pasado. No que mi mamá era bruja, yo no. No que mi mamá murió de cáncer, yo no. No que mis hijos, los tíos míos todos los mataron. Mis hijos crecerán como árboles plantados junto a corrientes de río, porque Jehová es el que nos alimenta y nos sustenta. Hermano, tienes que convertirte a partir de ahora en una máquina de disparar palabra de Dios a tu hogar. La realidad de tu hogar tiene que cambiar. Alguien le va a cambiar la familia en este día, a partir de hoy, si tú lo crees. La palabra de Dios, repite conmigo, es vida, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Di conmigo, ese espíritu es vida, me discierne, me edifica, renueva mi mente, alumbra mis pasos, me sana, me hace conocerme a mí mismo y me revela quién es Dios. Di conmigo, la familia revela el diseño de Dios. Y rápidamente, por favor, quiero que me acompañen a buscar en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gracias, Padre, por tu palabra. Creemos lo que está escrito aquí, Señor. Danos la capacidad por el Espíritu Santo de recibir el mensaje con el que quieres edificar a tu pueblo, y que mientras hablamos tu palabra, Señor, sean confirmadas haciendo tú lo que solamente tú con tu poder puedes hacer para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amados, esta madrugada recuerden que tenía una lista de mensajes que continuaban con esta serie, pero Dios, sabemos que eres el que lleva el control de la iglesia, y si nosotros somos los que queremos gobernar, estamos desalineados con Dios. Pero yo no soy de eso, yo soy de los que me alineo a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, esta mañana, hermano, en la madrugada, el Señor me estaba hablando acerca de algo relacionado con esta serie y me decía estas palabras. Las escribí y quiero leérselas. Él dijo, lo que me acuerdo, porque eso fue, me despertaba y me lo voy a recordar, me despertaba, me lo decía y me lo voy a recordar, pero lo que recuerdo es esto. Dice: los padres revelan el diseño del cielo. Ahora, el Padre muestra la prioridad del cielo. Dios fue el primero quien manifestó esta verdad. Él reveló la prioridad desde el cielo como Abba y envió a su Hijo Jesús. Él mostró su amor a través de Jesús. ¿Se lo leo otra vez para que lo entiendan? Los padres revelan el diseño del cielo. Escuchen esto. En la familia, los padres revelamos, tenemos que revelar el diseño que hay en el cielo. Ahora, él dice, el Padre muestra la prioridad del cielo. Nosotros como padres, lo que hacemos, mostramos la prioridad, la realidad y la prioridad del cielo. Recuerden, ¿cuál es la realidad del cielo según la palabra? Ya vamos a hablar. ¿Cuál es la prioridad del cielo según la palabra? Ya vamos a hablar. Ahora, él me dijo, Dios Padre fue el primero quien manifestó esta verdad. Es decir, así como nosotros como padres tenemos la responsabilidad de revelar el diseño de Dios en la familia y desde la familia a otros lugares, Dios fue el primero que dio el ejemplo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, como Dios Padre es Padre de toda la creación, Él manifestó esta verdad. ¿Cuál es la prioridad? Lo vamos a estudiar. Que el hombre sea reconciliado con Dios. Así que Él dio el primer paso. Voy a revelarle a la creación, al hombre que pecó después de Adán, cuál es la prioridad que hay aquí en el cielo. Él dio el primer paso. ¿Sí? No somos nosotros los que buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros primero. Amén. Ahora, Él reveló la prioridad desde el cielo como Abba. ¿Cuál es la prioridad del cielo?
como Abba. Abba es Padre. ¿Cuál es la prioridad desde el cielo que Él reveló? Y dice, y Él lo envió a Jesús. Él dice, Él mostró su amor a través de Jesús. Él no nos dejó apartados después de Adán, sino que Dios como Padre se preocupó en buscar a sus hijos, la creación, para ser reconciliados con Dios. Los padres tenemos desde la familia que atender, conocer, y para conocer hay que leer la Biblia, escudriñar y manifestar la prioridad del cielo según el diseño de Dios para y desde nuestra familia. Que tú como papá y mamá tienes la responsabilidad de buscar a Dios, leer la Biblia y encontrar cuáles son los diseños de Dios para tu casa, enseñarlos a tu familia, ir a tu familia y desde tu familia para la comunidad mostrar el amor de Dios que ya Dios lo reveló a través de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Ahora bien, si miramos el ejemplo de Dios como Padre, observamos una cosa. Que Pablo dijo, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdan? Porque cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios a nosotros no nos dejó en esa condición, alejados de Él y destituidos, sino que Él envió a Jesucristo y con Cristo nos dio vida juntamente. ¿Recuerdan esos versículos? Está sonándole, ¿verdad? Ok. Ahora, esto me recuerda a mí 3 cosas. Y de lo que quiero hablar hoy. Voy a hablar de 6 cosas. Primero 3 y después 3. Las cosas que me recuerdan y luego lo que le vengo a enseñar. La enseñanza es corta. Todo esto va a ser una introducción hermosa. Número 1. Me recuerda a lo que le acabo de decir acerca del Padre. Esto. El hijo pródigo. Que habíamos perdido la Zoe. Ya se lo voy a explicar. Y tercero, la ley del espíritu de vida. Y quiero explicar qué es lo que recuerdo mientras meditaba en lo que el Señor nos enseña en su palabra, en 2 Corintios 5:19, y lo que el Espíritu Santo me reveló esta madrugada, ¿verdad? Pensando en el hijo pródigo, ¿qué vemos en el hijo pródigo? Vemos una condición rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque rebeldía es cuando tú conoces la palabra de Dios y vas en contra de lo que Dios dice. Eso es rebeldía. Porque recuerden, si ponemos el ejemplo del arquero, el que lanza flecha, pecado es el que intenta acertar en el blanco, pero falla y falla porque no tiene la experiencia, porque no conoce, porque no sabe, y falla y falla. Pero ahora, transgresión, y eso lo explicamos una vez en una prédica, transgresión es el que tiene la puntería y sabe atinar en el blanco, pero intencionalmente dispara para otro lado. Y se sigue con Dios y transgrede. Eso es un caso con este ejemplo podemos ver a David. David también hablaba con el Señor antes de acostarme acerca de esto, lo que pasó con David. Cuando David peca y manda a matar para que muera el esposo de Betsabé con la que él le quitó a Urías Eteo, ¿recuerdan? El tipo se la tiró de vivo, David. ¿Saben qué hizo? No, yo no voy a matar a... Miren cómo piensa, cómo pudo haber pensado. Yo no voy a matar a Urías, lo que voy a hacer es que otros lo maten. Y así el pecado quizás no cae sobre mí. Mándenlo para la primera fila de la guerra y acérquenlo más al sitio peligroso para que muera. ¿Recuerdan? Ese quizás el tipo pensó, no, lo mataron los hijos de Amón. No, Dios, no, yo no lo maté. Y cuando llega el profeta Natán y le dice, David, ¿sabes qué? Le cuenta una parábola. ¿Recuerdan? Del tipo que le quitó la ovejita, la otra que tenía. Él le dice Jehová que él quiere que escuches esto. Yo te puse por príncipe sobre mi pueblo. Te di el reino de Saúl, te libré de Saúl, te di las mujeres de este reino, te di todo. Sin embargo, ¿qué hiciste tú? Le quitaste la mujer a Urías. No lo mataron los amonitas, lo mató tu espada. ¿Viste? Lo mató su espada. Ahora, eso que hizo David se llama transgresión. Sabía lo que no le agrada a Dios, pero él lo hizo. Ahí cuando Dios le dice, por cuanto te burlaste de mí. Burlarse de Dios es cuando tú sabes que Dios sabe que Él te dijo algo, y tú tienes conocimiento de la palabra, pero tú quieres pecar a propósito. Sabes que cualquier pecado, que no voy a ponerte ejemplo, está mal, pero tú lo haces a propósito. Eso es transgresión. Bueno, hermano, y eso también es rebelión. Rebelión es ya ni siquiera buscar a Dios, sino que dice, tu camino es por aquí, yo voy en contra. Yo me voy lejos de ti. Tu palabra dice que yo esto, pero yo lo voy a hacer lo contrario. Bueno, el hijo pródigo, vemos una actitud en él rebelde, porque él fue en contra. Los principios de la casa del papá donde él estaba no eran como los de este tipo. Porque si el hombre tenía bienes y riqueza, es porque el tipo sabía administrar. Nadie que tenga riqueza es un mal administrador. Los malos administradores son despilfarradores, no saben ahorrar, viven ahogándose en las deudas, pero el que crece porque sabe administrar.
Este papá de este muchacho sabía administrar. Este muchacho, el hijo pródigo, tenía en su corazón rebeldía. Además, era egoísta. ¿Por qué? Porque él vivió para sí. Papá, dame los bienes, dámelos. ¿Y qué hizo? Él no invitó al hermano. No, él se fue solo a gastar todo lo que era de su herencia en sus placeres. Sembró para la carne. Y la Biblia habla acerca de crucificar, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No vemos eso en el muchacho. Y luego lo vemos en una condición de ruina. Él no tenía su carne crucificada. ¿Qué significa la carne crucificada? Que no te somete los deseos de la carne a ti, sino que a ti te gobierna el Espíritu. Dios a través de su palabra por tu espíritu. Cuando tú oras, tu espíritu se alimenta. Y cuando lees la Biblia, tu espíritu se alimenta. Amén. Ahora miremos esto. Lucas 15:17. Ese mismo hijo pródigo que se fue de su casa. Recuerden, estamos hablando del padre como padre de familia. Ya vamos a entrar ahora en la familia otra vez. Ese mismo hijo pródigo, en Lucas 15:17, dice así. Y volviendo en sí, di conmigo, y volviendo en sí. Es como que ir razonando. Y volviendo a entrar en sus capacidades mentales. ¿Sí? Dice, volviendo a ser cuerdo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Les pregunto algo. Volver en sí. Alguien que me dé un sinónimo de qué significaría volver en sí. Volver a la realidad. ¿Alguien más? Reaccionó. Les pregunto algo. Si conocen al Espíritu Santo, ¿acaso este muchacho no nos muestra con esa expresión bíblica que el Espíritu Santo hizo una obra en él? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo, cuando empieza a trabajar Dios en tu vida, es cuando tú empiezas a reaccionar ante ciertas áreas que antes veías que estaban bien, pero te das cuenta y dices, wow, qué mal estoy delante de Dios. Encuentro en su palabra que mi estilo de vida estaba totalmente en contra de Cristo Jesús. Está en contra de la voluntad de Dios. Estaba hiriendo el corazón de Dios. Como hijo apartado, me estoy yendo más lejos. ¿Me está copiando? Ahora, vemos aquí que entonces el padre estaba obrando en el muchacho. Miren esto, el padre, cuando el hijo se fue, se preocupa. Si un hijo tuyo se va de tu casa rebelde, ¿no te preocuparía? Imagínate, un hijo de 14 años. No, ya estoy grande, yo soy el hombre de la casa. Y se va. No tiene casa, no tiene trabajo. ¿Para dónde se va a ir? ¿No te preocupa? Claro que se preocupa, ¿verdad? Bueno, ¿usted cree que el padre de la parábola estaba tranquilo? Ah, se fue, seguro que vuelve ahorita a buscar más dinero. No, él estaba preocupado. Ya lo vamos a ver. El versículo 20 dice, y levantándose, el hijo pródigo, después que pensó, voy a volver a la casa de mi papá, le voy a pedir perdón porque me fui. ¿Te acuerdan esa parte? Ya. El versículo 20 dice, y levantándose, hizo lo que pensó, vino a su padre. Ahora, lea conmigo lo que sigue. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Hermano, estas palabras me dice a mí que el padre de aquel muchacho estaba pendiente en el camino esperando que volviera. Se levantó el lunes y miraba. Es el único camino que llega para acá, para la finca. Tiene que pasar por ahí. No llegó. Se fue. El martes se levantó temprano. Seguro que va a llegar. Seguro que va a venir a buscar las arepitas. Porque a él le gustan las arepas de la abuela. No llegó. Seguro el miércoles. Y nada. Y así todos los días. ¿Usted cree que fue coincidencia? Que el hombre estaba mirando para allá y casual que lo vio. No, hermano. Ese hombre estaba esperando. Y digo conmigo, estaba esperando. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué pasó? Fue movido a misericordia y corrió. Y el padre se echó sobre su cuello y lo besó. Le voy a explicar brevemente algo que no está viendo quizá usted aquí. En la cultura de cuando estas palabras se dijeron, era ofensivo. Porque un padre se respeta. Un patriarca se respeta. Y era irrespetuoso ver que un hijo rebelde se fuera de su casa, gastara los bienes que su padre ahorró y que luego viniera el padre a recibirlo. Y no solo recibirlo, correr. Era feo ver a un hombre adulto, mayor, correr y mucho más detrás de un muchacho malcriado. En la cultura antigua se veía feo. Así que Jesús nos está diciendo que a pesar de que algunos de nosotros nos apartamos, o aquellos que no han conocido a Jesús y que están lejos del Señor, vamos a ver un Padre, un Dios que dice, no, cuando Él venga le recibo, lo abro la puerta. No, estamos viendo a un Dios, a Jesús en este caso, se despojó de sí mismo. Y si hablamos del Padre, mandó a su Hijo unigénito, para luego se convirtiera en un primogénito, pero mandó a su Hijo unigénito.
En otras palabras, alguien podría decir, Dios se está rebajando. No, Dios no es que se está rebajando. Dios, di conmigo, está amando. Lo que para el perfil del hombre es una humillación para el Padre, para Dios es amor. Y quizá, y obviamente, la cultura cambió desde aquel entonces hasta este momento. La cultura cambió. Pero yo puedo seguir viendo en las Escrituras que el amor del Padre es incondicional y no cambia. Porque si ese padre, a pesar de que sabía que el muchacho estaba malgastando lo que él con mucho esfuerzo le costó ahorrar, él lo estaba esperando, mirando al camino, esperando que viniera. Y cuando vio a alguien que se parecía a él, cuando lo vio a él, salió corriendo, lo interceptó en el camino. Hermano, eso es lo que Dios hizo contigo. Cuando tú y yo estábamos apartados en nuestros delitos y pecados, que no conocíamos a Dios, que no teníamos a Cristo en el corazón, ¿sabe lo que hizo Dios? Envió su espíritu, como aquí. No vemos que el muchacho estaba comiendo algarrobas con los cerdos que representan los demonios en el mundo y que el padre lo fue a buscar. ¿Usted ve eso? No. Pero ¿qué dice? Lo mandó a buscar. Porque dice, y volviendo así, hoy día es igual. El día que nosotros escuchamos la palabra de Dios y decidimos seguir a Cristo, fue que el Espíritu Santo dentro de ti tocó tu espíritu y empezó a trabajar dentro de ti para transformarte. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de que el mensaje de Dios es real. ¿Cuál era el mensaje en el caso del muchacho? Que en la casa de su papá estaba mejor que en el mundo. Ahí tenés un mensaje y el Espíritu Santo lo convenció de que eso era verdad. Y eso lo hizo volver a casa, hermano. Así que vemos aquí una característica interesante de la forma de amar de Dios. Y me genera una pregunta. ¿Por qué esta forma de amar de Dios? ¿Por qué se arriesgó, por decirlo de cierta manera, a que la generación donde estaba Jesús, al escuchar esta parábola, entendieran que Dios es un Padre que se iba a rebajar? Y quizás otras interpretaciones que le pueda dar el mundo acerca de Dios, como que burlarse de Dios porque somos más importantes que Dios, que nosotros creamos a Dios. ¿Usted cree que todo eso nos generó una cantidad de murmuración y frases y comentarios en el mundo que bajan la importancia de Dios ante quienes no lo conocen? Hoy nosotros sabemos que no es así. Sabemos que Dios lo es todo. Pero ¿por qué esta forma de amar de Dios? ¿Qué le preocupaba tanto? Pregúntale a quien está a tu lado. ¿Qué le preocupaba tanto al Dios? Que estaba ahí mirando al terreno, al camino, a ver si llegaba o no llegaba. Aquí hay una mamá que tiene un hijo. Yo sé que tú a veces cuando el muchacho llegaba tarde, tú no dormías, te acostabas tarde, ¿cierto? No es que mamá voy con mis amigos, 1 de la mañana y tú no has pegado los ojos. ¿Por qué? Estás pendiente de tu unigénito, ¿cierto? Estás pendiente de tu hijo. Bueno, el amor de Dios es incomparablemente mucho mayor que el que nosotros podemos sentir. Ahora pregunto algo. ¿Qué te preocupaba a ti que estuviese en la calle? Peligro, ¿verdad? ¿Qué le preocupaba a Dios? ¿Le gustaría saber esa respuesta? Al meditar en estas palabras y en esa pregunta, me pone a pensar. Todo padre a quien su hijo se le ha enfermado de gravedad, ¿sabe? Cuando tu hijo se enferma, que se va a morir, que está en una condición extraña, quiere que se sane, ¿verdad? Te preocupa. Ajá, porque sabe que si se pone un poco más mal, parte, ¿verdad? Se va. Ajá, pero voy con algo más delicado, como pensaba, aún más. Todo padre, y discúlpeme si es fuerte lo que voy a decir, cuando su hijo fallece, se muere, ¿acaso no lo quiere de vuelta? Cuando muere tu mamá, tu papá, un familiar que es muy cercano, ¿sabe? Cualquier familiar, ¿acaso no lo quieres de vuelta? Todo esto me llevó a ligar, a investigar más en la palabra. Y me llevó a la segunda observación respecto a Dios como Padre de una gran familia. Y es acerca de que nosotros habíamos perdido la Zoe. Z-O-E. Escríbalo. Zoe. Di conmigo, Zoe. Cuando Adán y Eva pecaron, les pregunto algo. ¿Se murieron? ¿Estás seguro? Se murieron espiritualmente, pero... Le pregunto. La serpiente le dijo que se iban a morir. Ciertamente ustedes van a ser como Dios. Pero Dios le dijo, no, que el día que comamos de eso, nos vamos a morir. ¿No lo dice la Biblia? Sí. El Padre se lo dijo así. No le dijo morirán espiritualmente. Morirán. No, le dijo morirán. Pero le pregunto, ¿se murieron en verdad cuando pecaron? ¿Cuando comieron y desobedecieron? No. Pero Dios le dijo que morirían. ¿Saben qué hay adentro de este versículo de Génesis 2:7? Que en el griego antiguo habían 2 palabras para definir vida. Es decir, iban a morir ¿a qué vida? Habían 2 palabras. Uno es bios o bio y la otra es zoe.
El bio se refiere a la vida física, ¿sabe? La que tiene fin, la que es cuantificada. ¿Cuántos años vivió tal persona? La vida, la que está en el cuerpo, es la existencia biológica. Pero la vida zoe es una forma más plena, algo que trasciende de lo humano, que tiene que ver con calidad de vida y no con duración en la vida, algo espiritual. Génesis 2:7, cuando Dios crea a Adán y le da vida, dice esto: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Di conmigo, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Interesante, hermanos, que esta palabra la voy a desarmar. Aliento de vida en hebreo es, disculpen mi mal hebreo, yo no sé hebreo, Nishmat Hayim, y significa aliento de vidas. No es aliento de vida, aliento de vidas. Hayim es vidas. Es un plural. Es como si en otra forma, Génesis 2:7, cuando Dios sopla sobre la nariz de Adán, estaban saliendo vidas. 2 vidas. Está hablando de la vida biológica que le dio vida al cuerpo de Adán, pero también está hablando de su aliento, la vida espiritual. Es una conexión con Dios. Algo que conectó con la naturaleza de Dios. En la Biblia, cuando están en la creación en Génesis, todas las palabras hebreas que se utilizaron para decir y Dios creó esto y Dios creó esto es Elohim, y se refiere a Dios como creador. Es la palabra que se utiliza para decir que Dios es el creador de todas las cosas. Pero cuando Dios creó al hombre, no dice Elohim, dice Yahweh Elohim, Yahvé Elohim. Es decir, nos enseña en este caso que el Dios creador de la naturaleza es también un Dios cercano a nosotros, misericordioso, piadoso y que quiere tener una relación con el hombre. Lo conocimos después como Jehová. Y yo doy gloria a Dios a eso porque, ¿saben? No somos parte de la misma forma en cómo crearon las cosas. Dios nos hizo con sus manos y nos dio del soplo de vida directamente de su aliento. Y si usted no puede alabar a Dios con eso, yo no sé con qué lo va a alabar. Le doy gloria a Dios por eso. Ahora, escuche esto. Adán, cuando desobedeció, ¿por qué no se murieron? Algo se murió. Se rompió la conexión con el Zoe. Si a alguien se le sale el espíritu, ¿qué sucede con la persona? Se muere. O sea, se muere la vida física. Pero cuando Adán pecó, se desconectaron de la conexión que teníamos con Dios en la vida Zoe. Y eso a Dios como Padre lo preocupó. Es como cuando un hijo le dice a sus padres: está vivo, yo me voy, desde hoy te desconozco como mi padre y como mi madre, te odio, y se van de casa. Él sigue vivo, ¿cierto? Pero rompió un vínculo que para ti es importante. Tú lo desheredas como hijo, sigue siendo tu hijo, salió de ti, ¿o no? Por lo tanto, no te puedes olvidar de él, pero ya no hay esa conexión. Tú estás aquí en Venezuela, el tipo se ffue para Turquistán, no sé por dónde se fue. Por allá, lejos, en el Medio Oriente. Y no sabe dónde están, rompió conexión, más nunca lo viste. En alguna parte del mundo, es como dices tú, no, él o ella está en alguna parte del mundo, no sé dónde están, y Dios lo guarde donde esté. Pero el hijo no quiere saber nada de ti. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos rompieron la comunicación, el vínculo que había familiarmente con Dios, que lo unía a la vida. Esa conexión con el aliento de Dios se rompió cuando eligieron comer de otra fuente de autoridad que no era Dios. Otra fuente de sabiduría. Pudieron haber aprendido de Dios, pero decidieron aprender del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pecaron, murieron. Y después no podían consumir del árbol de la vida. Dios lo sacó. Entonces, ¿qué significa todo lo que vimos en la Biblia respecto a Dios como Padre? No se olvide, estamos estudiando a Dios como Padre primero, para entrar en la familia. Todo el Antiguo Testamento, ¿qué era entonces? Resumamos todo el Antiguo Testamento. ¿Qué era? Sino Dios buscando restaurar la conexión que se perdió. Todo, desde Génesis hasta Zacarías, que es el último, Malaquías, es Dios buscando restaurar la conexión con el hombre. El tabernáculo, que es, la Biblia lo refleja, es Dios entre su pueblo, para estar cerca, para que sus hijos, ¿sabes? Como el padre que quiere estar cerca de los hijos. ¿Tú no has escuchado padres que dicen: no, yo voy a, mi hija cuando esté grande, aunque se va a ir con el otro? No, yo le voy a construir la casa aquí arriba de la casa, o le voy a dar que construyan el terreno del... para que no esté lejos, lo quiere cerca. ¿Sabe? Dios es cerca de su pueblo. El templo, ¿qué era? Dios en su pueblo. Los profetas, Dios acercando su palabra al pueblo, porque la palabra es vida.
Es un padre preocupándose por sus hijos, buscando acercándolos nuevamente a Él. Ezequiel 37, ustedes conocen la profecía del Valle de los Huesos Secos. Eso es básicamente lo que es el ser humano sin Dios. Habían huesos secos, nada. Pero cuando llega la profecía, llega la palabra, ellos se levantan, se unen hueso con hueso, carne, suben tendones, piel y se levantan. Pero la Biblia dice, era un gran ejército, un gran pueblo, una gran nación. Pero estaban todos como... No, estaban sin vida. O sea, eran cuerpos reconstruidos, pero estaban sin vida. Así es el hombre. La carne está ahí, pero no tiene la vida que lo conecta con Dios. Pero ¿cuándo fueron conectados con Dios? Cuando el profeta recibe la orden de Dios de decir, sopla. ¿Y qué palabra creen que es la que está ahí? ¿Qué vida fue la que sopló en esos huesos secos para que se transformaran en, ¿cómo se llama? En humanos, en cuerpos completos y luego recibieran vida? El mismísimo Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Es Dios volviendo a soplar sobre todo ese ejército y tuvieron vida. ¿Saben? Cuando Dios sopla sobre tu vida, entonces que hay vida. Cuando esta palabra que tú la lees en tu casa o aquí en la iglesia la escuchas, llega a tu vida y tú la recibes y dejas que entre dentro de ti, tú empiezas a recibir vida. Te conectas con Dios. Ya no estás muerto delante de Dios. Ya no estás desconectado. Ya no solo eres un pedazo de carne y hueso bonito o feo, o más arreglado diría, sino que eres creación de Dios, nueva creación de Dios, hijo de Dios, reconectado a la fuente. Lo que perdió Adán, Jesucristo no lo reconecta. Ahora, Nuevo Testamento, Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? ¿Qué palabra esa significa vida? Zoe. Jesús está diciendo, yo vine, Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Ajá. Adán lo dejó entrar y ¿qué le quitó? La conexión con Dios. ¿A través de qué? Lo tentó, pecó y el pecado lo desconectó de Dios. Pero yo soy diferente, Jesús está diciendo. Yo vine para reconectarlos con Dios. Yo vine para traer vida. El Padre está muy interesado en que la humanidad vuelva a ser reconectada con el Creador. Que la vida espiritual entre. Que el pecado salga y la vida entre. Cuando también hablamos en Juan capítulo 20, 22, que dice, ¿saben? Jesús murió, resucitó y estaban los discípulos encerrados en un sitio y luego Jesús atravesó las paredes, ¿recuerdan? Y dijo, paz a vosotros. Y después que hablaron unas cosas que le dijo, bueno, a Tomás, toca aquí, tengo hambre, dame, y le dieron pescado y miel, ¿recuerdan? En ese pedazo, en esa ocasión, Jesús entra y les dice, habiendo dicho esto, lo anterior que les dije, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Es decir, allí Jesús cumplió la orden del Padre. El Padre dijo, en otras palabras, vamos a parafrasearte, Adán se desconectó de mí y Él es Dios Padre. Toda la humanidad a partir de allí vivió bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué pasa? Que Dios, como Padre, preocupado sanamente, se preocupaba por sus hijos, por la creación, que se estaba perdiendo sin Cristo. Hoy día sigue siendo así, por cierto. Hoy día la gente que desprecia el mensaje de Dios, que desprecia, como dice el apóstol Pablo, el Evangelio, está lejos de Dios, está de espaldas a Dios. No quiere a Dios. Prefiere seguir viviendo con sus supuestas verdades, cuando la verdad es Cristo Jesús. La Biblia dice, soy el camino, la verdad y la vida. Solo la verdad se encuentra en Jesús. Ahora, cuando las personas están así, sin Cristo en su corazón, no hay vida. Porque ahí dice, yo he venido para que tengan vida. Y si alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿dónde está la vida? No la tiene. Jesús es el que cuando sopló sobre sus discípulos, los reconectó con Dios. Los reconectó con Dios. Jesús fue enviado para restaurar la conexión de la fuente que se cortó con Adán. Yo creo que tú deberías alabar a Jesús por eso. Dios, gracias, Padre. Exactamente esto que les acabo de decir fue lo que Dios, Yahweh Elohim, hizo en Génesis 2:7. Miren esto, un mismo soplo, un mismo gesto, la misma fuente, Zoe restaurada. Y para completar, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice esto: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Otra vez, ¿qué palabra creen que es la que se utiliza aquí en el original? Zoe. El que tiene a Cristo Jesús, tiene Zoe restaurada. El que tiene a Jesucristo, tiene la vida espiritual restaurada. El que no tiene al Hijo, no tiene, otra vez, Zoe. No tiene la vida. ¿Cuántos de los que están aquí tienen a Cristo Jesús en su corazón? Y los que están en las redes sociales. Espero, hermano, que sea así. Y si no, es tiempo de venir a Cristo Jesús. Él está con los brazos abiertos
¿Para qué? Para que sea restaurada tu conexión con la fuente, que es Dios. Y lo tercero, hermano, que me puso a pensar antes de entrar en la predicación oficialmente, analizando a Dios como Padre de toda la creación, es la ley del espíritu de vida. Les hablé hace unos instantes acerca de que cuando Adán pecó, toda la humanidad cayó bajo una ley espiritual que se llamaba la ley del pecado y de la muerte. Por eso todos los profetas, todos los, vamos a decir, los justos, antes de Cristo Jesús, no se iban para el cielo. ¿Hacia dónde iban? El impío para el infierno y el otro para el seno de Abraham. Ese era un lugar de espera, ya lo explicamos. Si quieres saber un poco más, en la serie de Conociendo por qué Jesús hizo lo que hizo, ¿verdad? Ahí está, ¿qué estuvo haciendo Jesús los 3 días que estuvo muerto antes de resucitar? En esa predicación está la explicación de eso. Pero encontramos que esa gente como Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Eliseo, David, todos ellos no estaban en el cielo, estaban esperando que fueran liberados de esa ley allá abajo. No en el infierno, estaban en el seno de Abraham. No estaban siendo torturados, pero estaban en un lugar, la Biblia dice, cautivos. Cautivo es como una especie de esclavitud, aunque no es esclavitud, sino de cautiverio, de que no pueden hacer lo que quieren, no se pueden mover hacia otros lados, no hay una libertad completa. Cautivos. Y Jesús llevó cautiva la cautividad. Recuerden, eso en esa predicación está bien explicado. Ahora, Jesús, el Padre lo envía y nos quita de encima esa ley del pecado y de la muerte y nos pone la ley del Espíritu de vida. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado, di conmigo, y de la muerte. Hermano, todo cambió en Cristo. Todo cambió porque el amor de Dios Padre fue manifestado a través de Jesús. Lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo esta madrugada, que por cierto es bíblico y es correcto, si yo escucho una voz y no es bíblico, no fue Dios. Obviamente sabía que el Señor que estaba hablando. Esto es palabra de Dios. Dios Padre fue primero en manifestar la realidad del cielo. Dios Padre fue primero en manifestar la prioridad del cielo. ¿Cuál era? Reconciliar al hombre con Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de su amor. Dios no llegó aquí como guerrero. Dios no aquí llegó obligando. Vamos, Yané, vamos para la iglesia, vamos. Venga, que... Mira, Ramazotti, reconcíliate conmigo. O como algunas madres sobreprotectoras. Yo conocí una señora cuando yo estaba muchacho en la familia, unos amigos de mis tíos, era hijo único. Y la señora, sabe, era de mucha edad. Y yo, todas las noches escuchaba a esa señora, pasaba como a las 11:30, 12 de la noche, hermano, por la calle, llamándolo, buscando casa por casa. Se llamaba José Luis. ¡José Luis! ¡José Luis! Hermano, esa señora, todas las noches que ese muchacho no estaba en su casa, lo salía a buscar casa por casa, gritando por todas las calles, buscando a su hijo todas las noches. Preocupada porque dónde estuviera su muchacho. ¿Sabe? El Señor, Dios Todopoderoso, el Creador, mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hizo? Estaba preocupado porque el hombre se estaba perdiendo de su vida, de su reino, de todo lo que Él creó para darle a Adán. Que Adán, por su negligencia, vamos a decir así, torpeza, le entregó, cuando pecó, le entregó toda la autoridad del mundo a Satanás. Y por eso Satanás es el príncipe de este mundo, tiene autoridad. Toda la autoridad que Satanás tiene sobre este mundo la tenía Adán. Y él se la entregó a Satanás por el pecado, abrió la puerta, perdió la autoridad a Adán y la recibió ¿quién? Satanás. Ahora Jesús le quitó a Satanás las llaves de la muerte cuando descendió al infierno, ¿recuerdan? También está explicado eso allí. Pero alabo a Dios porque Él se preocupó por mí. Porque Él no dijo, bueno, yo voy a hacer otro planeta, y lo pudo haber hecho. Yo voy a hacer otro planeta y que empecemos desde cero. Dios nos dejó desamparados, yéndonos a todos ahí a las manos del diablo. No, Él ya tenía un plan. Él tenía un plan porque Él sabe todo. Con mucha anticipación. Jesús, tienes que ir. Y le vas a llevar este mensaje. No voy a ir al mundo como guerrero, a obligarlos a todos a que vuelvan en casa como la mamá del muchacho José Luis. Sino que vas a ir y les vas a demostrar mi amor. Ellos van a seguir manteniendo su libre albedrío. ¿Qué es eso? Ellos deciden venir conmigo o no. Ellos deciden quedarse lejos de casa o volver a casa. Ellos pueden tomar la decisión de venir a mí como hijo bajo mis condiciones, la palabra de Dios, o quedarse en el mundo. ¿Y sabe qué? Jesús con mucho gusto vino a buscarnos y nos trajo ese mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? Lo que leímos en 2 Corintios. Miren, Dios está en Cristo Jesús. Dios Padre, en la persona de Cristo Jesús, pidiéndole al mundo que se reconcilie con Él.
que abandonen sus pecados, que vengan a través de Jesús, que se conviertan de sus pecados, entonces se los recibe. Ahí nos dice, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. No es venga todo para la iglesia y sigan siendo pecadores. No, es pasando a través de Jesús y que se arrepientan. El versículo que sigue dice, y ahora nosotros estamos en Cristo Jesús con una misión similar. Como si Dios le rogase. Escuchen, esa palabra me llamó mucho la atención, me partió el alma casi cuando leí eso. Como si Dios rogase al mundo. ¿Qué tiene Dios que está rogando al mundo? Miren lo que es el amor de Dios. ¿Cuánto Dios te ama? ¿Cuánto Dios me ama? ¿Ah? Cuando Dios como Padre me ama, preocupado porque sabe que hay una condenación eterna que me separará, Dios me libre, o que separará a la gente de Él para siempre por el pecado. Como si Dios rogase a través de nosotros, ahora sus hijos, los ministros de Dios, cuando le decimos al mundo, reconcíliense con Dios. Vuelvan a casa. Yo alabo a Dios y le digo, Señor, cuánto te amo por estas cosas. Ahora quiero que volvamos a nuestro rol como padre, porque el primer ejemplo de padre es Dios. Y nosotros como padres de familia, hermano, somos responsables. Dí conmigo, soy responsable de revelar el diseño de Dios en y desde mi hogar. No, yo creo que te lo dijo por repetirlo, así como esas iglesias que solo repiten cosas. Di conmigo, soy responsable de revelar el diseño de Dios en mi familia y desde mi familia a la comunidad. ¿Ahora sí lo entendió? Tu hogar es un hogar de bendición. Di conmigo, mi hogar, mi casa es un hogar de bendición. Ahora sí vamos a predicar, hermano. Vamos a entrar en el mensaje. Primero es lo que Dios me mandó a decir. Lo segundo fue un análisis en la meditación que tuve con Dios acerca de Él como Padre. Porque Él es el primer ejemplo. Si hablamos de Padre, el primero es Dios. Y no hay nadie como Él. Como decíamos en la alabanza, solo hay uno digno y nadie más. Él, solo Él es bueno. El mismo Jesús, que Él es bueno, dijo, no hay bueno sino Dios Padre. Imagínense, Dios Padre es bueno. Te voy a hablar acerca de 3 diseños, por ejemplo. 3, solo que voy a predicar esta mañana, 3. Para luego entrar en el espacio de la Santa Cena. Por favor, présteme atención. Número 1, 3 diseños para tu familia. Y con esto vamos a terminar la serie. Aplícalo, llévalo para tu casa y aplícalo, hermano. Es diseño de Dios. Diseño. Di conmigo, diseño. Número 1, el altar familiar. Mi familia fundamentada en Jesucristo. Levantar un altar familiar es consagrar tu hogar a Dios mediante ¿qué? La oración, la adoración y la lectura de la palabra. ¿Cómo así, Nelson? Yo puedo hacer como un culto en mi casa. Claro, todas las veces que queráis. Todos los días si quieres. O los viernes o los jueves, los días que tú elijas. Reúnes a toda tu familia. Mira, vamos a compartir unos minutos. Así como se reúnen un rato a jugar dominó, a chachime, frente. Mira, vamos a reunirnos 20 minutos que vamos a hacer algo importante. Mira, vamos a orar. ¿Cómo así, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Y ahora qué? Vamos a orar. Y se reúnen ahí. Y como, así no sepas orar, dile a Dios lo que sepas. El Espíritu Santo te va a guiar. Si tú eres obediente, el Espíritu Santo te va a guiar. Di conmigo, si soy obediente, el Espíritu Santo me va a guiar. Empiezas a hablar ahí algo corto para que los demás de pronto no se incomoden. Con el tiempo el Espíritu Santo te va a ir ayudando a que la cosa se alargue. Y luego ya tú tenías que haber leído algo temprano para leerle a los demás. Yo, familia, ¿sabes? Quiero leerle algo que aprendí en la Biblia. Aunque sea un versículo. Mire, leí esto. Esto. Mire, yo no sé qué dicen ustedes, pero ese capítulo yo entendí esto y esto. Pregúntenle. Háganlo. No tienen que hacer un culto igualito que en la iglesia. De hecho, los cultos en la iglesia no se hacen todos bajo el mismo formato. Y empiezan a preguntarle si quieren, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué has escuchado tú? Al principio puede ser que algunos sean secos, como eso que de pronto dicen, no, paso. O, no, yo no sé. No leí. No te incomodes. El Espíritu Santo te va a ayudar a que eso vaya, ¿sabes? Fluyendo semana con semana. Y luego pones una alabanza, una canción. Y no sabes cantar porque cantas así, no importa. Pones la canción y le dices, familia, vamos a meditar en la letra de la canción mientras... Hermano, yo sé que la bendición de Dios va a fluir fuertemente en tu casa y los demonios van a salir de tu casa y el diablo va a soltar tu hogar. ¿Por qué? Porque tú estás abriendo la puerta al poder de Dios transformador sobre tu familia. Cuando nosotros hacemos altar familiar, hermano, revelamos muchas cosas, aumentamos, hacemos crecer la familia en el compromiso de nosotros como hijos de Dios hacia Él. Por ejemplo, Josué 24:15 dice, yo y mi casa serviremos
a Jehová. Es un compromiso. Dios no te va a obligar a que le sirvas. Pero tú dices, Señor, yo sé, Señor, que yo dependo de ti. Yo sé que mi familia depende de tu mano. Yo sé que mi casa y mi alma depende de tus palabras. Por lo tanto, mi casa y yo, es tu decisión, ¿viste? Serviremos a Jehová. Mi casa y yo te vamos a seguir. Es que imagínate, Durasca, tu hijo pequeño, y que tú vas a buscar a Dios y que, no, Señor, mi hijo no, porque él no quiere. Si es un bebé, vos lo vas a llevar. Tú te comprometes con Dios. Si de pronto tu esposo no quiere buscar al Señor, tú puedes hablar proféticamente y decir, Señor, mi esposo que ahorita no quiere, yo y mi hijo que ahorita no quiere, te buscaremos a ti. Esa palabra que sueltas en el aire es tan poderosa, hermano, que no te imaginas. Empieza la palabra a hacer su efecto sobre el esposo y sobre el hijo que no quiere buscar a Dios. Y empiezas a buscar a Dios. También nos hace crecer acerca del diseño y la cobertura entre nosotros y Dios. Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Es decir, tú te preocupas acerca de cómo educar a tu hijo. Pero tú estás viendo que algunos de tus hijos están como creciendo torcidos, con malas mañas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hermano, cuando tú buscas a Dios, Dios se encarga de eso. Cuando tú reflejas el carácter de Dios con tu vida, ellos lo van a ver. Al principio puede ser que algunos se burlen, pero te van a empezar a respetar. Los que antes se burlaban, luego te van a empezar a pedir a ti que ores por ellos. Vamos a orar por mí. Papá, ora por mí. Fulanito, ora por mí. ¿Por qué tengo esto? Porque ahora están reconociendo que en ti está Cristo. Amén. También los enseñas a crecer en la fe. Gloria a Dios. Por ejemplo, la palabra dice en Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de esta palabra estando en tu casa. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 habla acerca de esto. Ahí en el altar familiar, reunidos en tu casita, tú compartes la palabra. Miren, ¿sabes qué leí esto? Mateo 18:20 habla acerca del pacto y la comunión que tenemos con Dios. Enseña, dice así, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Jesús dice, ahí estoy yo en medio de ustedes. Cuando se reúne tú, tu hijo y el otro, muchachos, ¿ustedes creen que aquí no está Dios? Aquí está Dios. ¿Por qué? Porque Mateo 18:20 dice que por aquí en algún lugar está Dios. Y ahí el Señor va a empezar a revelarse a tu vida. Y también nos enseña a que somos y estamos unidos al Señor en amor, en el vínculo del amor. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 14. El primer diseño es el altar familiar. Di conmigo, el altar familiar. Gloria a Dios por la única hermana que escuché que dijo eso. Hermano, créelo. ¿Es que no estoy enseñando que una exposición del liceo? Estoy exponiéndote la palabra de Dios que cambió mi vida, mi casa y también cambiará la tuya. Ha cambiado la casa de millones de familias en esta tierra desde que Jesús nos la dejó. Yo sigo creyendo en ella. Y nadie me va a convencer que el Evangelio no es el poder de Dios. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree este Evangelio es transformado. El poder de Dios lo restaura. Le da vida. El segundo diseño, hermano, es, di conmigo, una antorcha. ¿Sabe qué es una antorcha? Así se dice aquí, una antorcha, una cosa que alumbra. Ajá. Una antorcha. Una familia, en otras palabras, que es luz en la comunidad. No, yo soy evangélico nada más en mi cuarto cuando lloro. Y soy cristiano nada más cuando voy para la iglesia, que levanto mi mano. O como ¿cómo que se dice? El meme, la cuestión esa que tienes tú en el video ese de que está una hermana orando en su casa. Jesús, haz mi carácter, me rindo ante ti, más como el tuyo. Y abre la niña a la puerta. Mamá, ¿qué dónde está? ¿Qué? Le lanzan una cotiza, un zapato. Que te toque, que me deje quieto, que estoy orando. Y empieza a pelear ahí. Jesús, haz mi carácter. ¿Qué ejemplo está dando una persona así? ¿Usted cree que estamos engañando al Señor? Siendo santos y buenos supuestamente delante de Dios, pero delante de la familia. No. Para Dios somos lo que tú eres cuando nadie te ve. Cuando te desinhibes. Dios sabe, Dios conoce todas las cosas. Te conoce por completito. Mateo 5:15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. En otras palabras, hermano, tú no agarras una lámpara cuando se va la luz. Mira que aquí en Venezuela justamente estamos pasando por esa época que quitan la luz como 4, 5, 6 horas. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios bendiga a esa gente. Usted cuando se va la luz, usted no agarra el bombillo ese que se recarga y lo mete abajo de la cama. No, ¿por qué? Porque no va a alumbrar.
¿Ah, qué hace usted? ¿A usted pila? ¿A qué hace? ¿Lo pone a dónde? Ah, ¿para qué? Para que los alumbre a todos, ¿verdad? Bueno, aquí lo que está diciendo. Jesús es la luz. Porque Juan 1, si no me equivoco, el versículo 4 dice que la luz vino a los hombres. ¿Sí? Jesucristo es la luz. Ahora, si Jesucristo está en mi corazón, ¿yo qué soy? Luz. Soy una antorcha. Jesús lo que está diciendo es, yo no pongo mi luz en el corazón de Jesús Ramazotti, Jesús que te mató, ¿no? De él, para que luego él se esconda y nadie lo vea. Yo pongo mi luz en el corazón de Ramazotti para que todos vean mi luz a través de ti. Así que nuestras familias son no solo una antorcha, debe ser un reflector, un faro, como los que están así en el mar y que luego hay neblina y no saben dónde está tierra, que los que están en los barcos que están perdidos por ahí y luego ven ese bombillito por allá y se van acercando a ese porque saben que esa es la dirección del puerto. Bueno, que los hombres vean que en ti hay una dirección hacia el cielo. ¿Por qué? No porque tú eres la salvación, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, está en mi corazón y está en tu corazón y está en tu casa, hermano. Nosotros tenemos que ser esa antorcha. Miren que Mateo 5:16, es decir, el versículo que le sigue, Jesús da una instrucción. Ahora dice, así como el ejemplo de la lámpara, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Para que vean cómo te comportas, hermana. Para que vean cómo te comportas, hermanito. ¿Y qué hagan? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es solo cuando vean al hermano que Dios lo usa para hacer milagros que van a glorificar a Dios. No. Que también vean a cualquiera de nosotros en nuestra comunidad. Que pasen por el frente y los vecinos que están al lado de nuestra casa no escuchen. Mirá, hijo del diablo, ¿qué no sé qué? Ven, griterías y groserías y esas cosas. Porque no van a ver la luz de Cristo en nosotros. ¿Usted cree que acaso los vecinos de María, la mamá de Jesús, cuando Jesús vivió con ella, escuchaban que Jesús estaba con un escándalo haciendo berrinche? Yo no creo, que la Biblia no relata esa época de Jesús. Yo no creo que Jesús fuera así. Y tampoco yo creo que vieran a María así. Que Dios viera, cuando Dios vio fue gracia y un corazón correcto en el corazón de María para elegirla a ella. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo deben ser nuestros hogares? Pregúntale qué tal lo tuyo. ¿Cómo deberían ser nuestros hogares? Así, pregúntale con una cara de curiosidad. Hermano, ¿cómo deberían ser nuestros hogares? Una luz en la comunidad. Cuando alguien está enfermo, vamos a llamar a Ana. ¿Por qué? Para que ore por nosotros. ¿Por qué? No, mi hijo se enfermó. Yo sé que tú vas para la iglesia. Están diciendo, en otras palabras, dentro de ti hay un poder que yo no tengo. Dentro de ti está Cristo Jesús, que es el que tiene el poder para sanar a mi hijo. Por favor, ven y ponle la mano a mi hijo. Y que te llaman. 2 de la madrugada. ¿Qué pasó? Se endemonió la vecina Juana. ¿Cómo así? Está caminando por las paredes. Hay personas que se endemonian, claro que sí. El otro a tal cosa y te llaman a ti para orar. En otras palabras, están reconociendo que en ti hay luz. Cuando ellos te ven a ti y tú eres consciente y lo sabes, que tú te llenas de la palabra de Dios, tú eres como un árbol en época de frutos. ¿En qué sentido? Cuando la gente tiene hambre, es decir, la necesidad de escuchar una palabra que les supla su necesidad, que los nutra, ¿qué van a hacer? Como tú cuando tienes hambre. No hay que comer en la casa, tienes necesidad, está pasando un problema. ¿Y qué haces tú? Vas al patio y tienes un árbol de mango. Estás en época. ¿Qué haces tú? Le tiras una piedra o como sea, lo alcanzas y luego te alimentas. Lo mismo que pase allá afuera y en nuestra familia. Mamá, dame un consejo, dame una palabra. Estoy reconociéndote a ti que eres como un árbol que tiene fruto. Y hay un proverbio, hermano, que dice así, que nosotros tenemos que ser como árbol con fruto, para que la gente llegue a nosotros y encuentre que tenemos fruto. De otro modo, hermano, Jesús dijo que árbol que no da fruto será cortado. ¿Y qué más? No, el retoño en el piso. Echarán al fuego. ¿Cuántos quieren que lo echen al fuego? No, yo no. Yo me libre. Yo quiero, di conmigo, yo quiero dar fruto. Y fruto en abundancia para el Señor. Amén. Con estas palabras, hermanos, de Mateo 5:16, Jesús nos está invitando a vivir de una manera en la que tus buenas acciones, por la palabra de Dios, reflejen el amor de Dios que tú aprendiste. Y que la gente vea afuera que el amor de Dios que Jesús te enseñó, ahora está en ti. Y no que tú vives, no, este es mundano. ¿Qué es esos términos despectivos con la gente? Que esté mundano, no, yo no hablo con la vecina esa, porque será chismosa. ¿Qué le pasa a la mujercita esa? Hermano, esos vocabularios no se los conseguía Jesús nunca. Nunca, ni a, ¿cómo se llama? Judas, que Jesús sabía que lo estaba traicionando. Nunca le dijo el pedazo de apóstol ese. ¿Usted escuchó, leyó algún versículo que dice así?
Pásenmelo. ¿En qué versión lo dice? Porque en ninguna versión que yo conozco encontré que Jesús hablaba mal, despectivamente delante de los demás. Él era el mensaje del Padre mismo, que iba a la cruz y ser liberado para toda la humanidad. Alabado sea Jesús. Y lo tercero, y con esto termino, hermano, acerca del diseño. El primer diseño que compartí, que es el diseño de Dios, está en la palabra de Dios. Y Dios ha dado un diseño para cada cosa. Incluso, hermano, Ana, por ejemplo, tú tienes un diseño de Dios para ti. Es diferente al de tu hermana, si es que tienes. Diferente al de la vecina de frente. Diferente al mío. Diferente al de Jesús. Diferente al de Janet. Diferente al de Jennifer. Diferente al de todos. El diseño de Dios en nuestras vidas es único. El tercer diseño del que quiero hablarte, entre tantos, di conmigo, la liberación. Y aquí se va a poner el tema bueno. Por favor, denme unos 15 minutos más. Me faltan 15 minutos, de hecho. Y conmigo, la liberación. ¿Qué es la liberación? La liberación es el antónimo de alguien que está en cautiverio, que está preso. Este tema, yo sé que va a ser una guerra espiritual en este momento en algunos. Por favor, les voy a decir algunos síntomas y después vamos a hablar acerca de esto. Si alguien te llama, no conteste. Si alguien te distrae, no conteste. Tienes ganas de ir al baño, ve ya y vienes rápido. Pero no te distraigas, porque esto que está aquí va a marcar la diferencia entre el hoy de tu hogar y lo que esperas de parte de Dios. Amén. Liberación espiritual. En otras palabras, rompiendo maldiciones familiares. ¿Cómo es eso, Nelson? ¿Hay maldiciones familiares? Pregunto, hermano, ¿hay maldiciones familiares? Sé que algunos hermanos probablemente no creerán estas cosas porque crecieron en un círculo un tanto no sobrenatural. Pero el mundo es más grande que la casa de lo que has visto. Ezequiel, escucha esto, capítulo 18, versículo 20, ténganlo por allí. Porque hablar de maldiciones espirituales, maldiciones familiares, ¿sabe? Nos lleva a una pregunta. O sea, maldición familiar significa algo que me heredó mi papá. ¿No suena como a eso? ¿No suena como que mi papá hizo algo malo y yo lo voy a pagar? ¿Acaso yo tengo que pagar los pecados de mis padres? ¿La Biblia respalda esto? Bueno, de pagar los pecados de mis padres, no. Pero hay algo que se llama, di conmigo, legalidad espiritual. Si Cristo te libera, la iniquidad de tus padres, esa puerta que abrieron tus padres, se quita de sobre ti. Pero hay cosas, hermano, que tú estás viviendo hoy día y que vienen de tu papá, tu abuelo o tu tatarabuelo. Y te lo voy a demostrar por la Biblia. Por favor, quédate hasta el final. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, para responder a esa primera pregunta, aclara lo siguiente, que la responsabilidad de nosotros ante Dios es individual. Y dice así, el alma que pecare, dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. Otra vez, esa muerte que está hablando es desconexión del Zoe. Para algunos también es la física, pero la que más te tiene que importar es la Zoe. Porque tú te puedes morir aquí, pero si estás muerto espiritualmente, ¿para dónde vas a ir? Para el infierno. Pero si tú mueres físicamente, pero estás vivo en Cristo Jesús, tu destino es el cielo, es con el Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿qué está diciendo? El alma que pecare, dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y establece una norma, una ley. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. En la antigüedad sí era así. Por ejemplo, el hijo mataba a alguien y venían y mataban a los papás también. Hay culturas hoy día, que no voy a decir el nombre de esa cultura, pero está en el occidente venezolano, algunas indígenas, así que se dice, etnias, todavía aquí en Venezuela, que tienen esa cultura. Si por casualidad a tu hijo le rompió la cabeza con un juguete al otro, hermano, vienen y te la cobran. Sangre por sangre. Y traen el camión de esa etnia y te cobran. Y si tienen que romperte y quemarte la casa, lo hacen. Dios lo guarde. Dios dice, así no va a ser. El pecado del padre no lo va a llevar el hijo. Y el hijo no va a llevar el pecado del padre. Ahora, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, miren lo que dice. Ahora, está hablando de que yo no voy a llevar los pecados, pero te hablé en el principio de que sí la iniquidad, porque hay una legalidad espiritual. Éxodo 34, versos 6 y 7. Esto es cuando Jehová, el pueblo de Israel pecó contra Dios y estaba Moisés en el monte con el Señor y Dios le dijo, bueno, cuando le dice, mira, quemaron el becerro, quítense la celebración, los aros que tienen y mañana veré qué hago con ustedes. ¿Recuerdan eso? Al otro día, Jehová le apareció a Moisés así.
Dice, y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, escuchen lo que sonó, lo que se dice, proclamó, dijo, expresó, dio a conocer Dios acerca de él. Jehová, Jehová, grande y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mire que eso es intencional, ¿no? No, porque Dios es misericordioso y voy a seguir pecando, ya va. Misericordioso, grande misericordia y verdad. Es decir, Él deja claro lo que le agrada y lo que no. Amén. Ahora, ¿qué más dice acerca de Él? Que guarda misericordia a millares. Perdona. Ahí está, hermano, la iniquidad. Es ese mal que se pasa de padres a hijos, a hijos, a hijos. No es el pecado. Es un mal, escucha, a veces son maldiciones. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Si los separó, son cosas diferentes. Ahora, ¿qué más? Y dice, y que de ningún modo tendrá por inocente. La gente dice, no, es que Dios no me está viendo. No me está viendo. ¿Qué más? Acerca de Jehová, que visita la iniquidad. Ahí está otra vez la palabra. De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. Todo el mal que tú hagas, por ejemplo, señora Ana, en rebeldía contra Dios en tu generación, ¿sabes hacia dónde pasa espiritualmente? Tú haces un pacto y entregas a tu familia al diablo, Dios lo guarde, a un ídolo, a un santo. Esto muchas comillas santo, con S minúscula, porque no son santos nada, no existen, solo son pedazos de palo y yeso. Todos esos pactos que tú haces pasan a tu hija. ¿Y a quién más? A tu nieta. ¿Y a quién más? Hasta tu tataranieta. Hasta ahí. Si tu hija clama a Jehová y Dios le responde, cortará el mal que tú le heredaste a ella. El ejemplo que le pasé yo la semana pasada, antepasada, del papá que seguro tenía un pacto con un demonio con el que tenía intimidad sexual todas las noches, se lo pasó al hijo. Luego que se lo pasó al hijo, el padre murió y el hijo estuvo cargando con esa maldición. Un demonio lo visitaba todas las noches en forma de hombre, de mujer, perdón, hasta que fue liberado porque le oraron por él y lo liberaron de esa maldición. ¿Ve? Clamó al Señor y fue cortada la iniquidad. Quizá venía del papá, del abuelo, no se sabe si inició con el papá, si inició con el abuelo, pero lo estaba pasando de ahí para abajo y lo pasaba y lo pasaba. En la Biblia podemos encontrar, hermano, me gusta escudriñar la palabra como Jesús nos mandó. Y la Biblia me muestra entre muchos casos, por ejemplo, Jehú. Jehú es un caso fácil de analizar. En 2 de Reyes 10:30, que no voy a leer ahorita, lo pueden leer en su casa, podemos encontrar que Dios lo utilizó a ese hombre para cortar la idolatría en el pueblo, porque el pueblo de Israel era muy idólatra. San no sé qué, san no sé qué, san no sé qué, los Baales. Era muy idólatra. Las mismas imágenes que hoy día tienen otros nombres estaban en la antigüedad. No voy a entrar en ese tema porque ya hemos predicado al respecto. Gloria a Dios. Ahora, Dios utilizó a Jehú para derribar esos altares y esas imágenes de idolatría que había en el pueblo, ¿sí? Y mire, a causa de que él obedeció a Dios, Dios le dio una bendición. Mira esto. Dios le dijo que iba a perpetuar su trono hasta la cuarta. Significa él, su hijo, su nieto y su bisnieto, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Él, Jehú, Dios me guarde, Jehú, de que estoy hablando, no se apartó de los pecados de sus antepasados. Guardó un ídolo, el becerro de oro. ¿Recuerdan? Lo que traía Israel en la mente desde que salió de Egipto. Un Dios físico al que podían llamar Jehová si quería, pero adoraban ese becerro de oro. Entonces entró una maldición. ¿Por qué? Porque el pecado abrió legalmente una brecha de maldición para el pueblo. ¿Cuál? Bueno, basta con ver todo lo que Dios le dijo a Moisés en la ley acerca de todo aquel que fuera idólatra. Lea la palabra de Dios, son muchas cosas. Uno de ellos, Deuteronomio 28, léalo en su casa completo. Primero habla de las bendiciones que te siguen si tú obedeces a Dios. Y como así, 3-4 veces más largo son las maldiciones que te siguen si tú abandonas la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó? Que él no se apartó y entró la iniquidad. ¿Y saben hasta cuándo persiguió la iniquidad? Hasta la cuarta generación. Miren, las generaciones. La primera generación, Joacás, el hijo exacto de Jehú. Eso está en 2 de Reyes 13, del 1 al 3. Siguió la maldad de su papá
¿Qué pasó con él? Israel sufrió opresión extrema por parte de los sirios debido a sus pecados. Ay, porque está pasando cosas en mi casa. ¿Por qué mi familia todos mueren de cáncer? ¿Por qué mi familia está un patrón que se está repitiendo desde tu antepasado y tú también lo estás llevando? Maldiciones generacionales. Hoy se corta eso en el nombre de Jesús. Dile a alguien que está a tu lado. Hoy se corta toda maldición generacional en mi casa en el nombre de Jesús. Vamos a orar al terminar la predicación y ya vamos a finalizar. Pero no es necesario que entiendas esto. Los pecados de la nación, el problema y la dificultad, la economía baja, la inflación y todos los problemas que estaba pasando Israel en esa época, era culpa de que el hijo de Jehú, es decir, Joacás, no se volvió su rostro a Dios, sino que le dio la espalda y también caminó en idolatría. Y eso hizo que la generación se perdiera. Como Venezuela. Cuando en el 84, por ahí más o menos, los presidentes de turno hicieron pacto con María Leonza en Sorte para entregar a Venezuela, le entregó a Venezuela a cambio del poder. Y entonces quedó el presidente CAP. ¿Recuerdan esa época? Por allá. Entregaron a Venezuela en pactos. Y hasta el sol de hoy, ¿qué pasó a partir de allí? Dios empezó a abrir juicios sobre Venezuela. ¿Y qué es lo que pasaron los presidentes después, para no decir nombre y decir susceptibilidades? Usted es inteligente. Todo el juicio que ha venido sobre Venezuela es a causa del mal. Como el Señor nos dijo en Jeremías 44, 4 y 44, 5. Yo les envié a ustedes, profetas, hace tiempo, continuamente, sin cesar. Dejen de hacer esto, dejen de hacer esto. ¿Y qué hicieron ustedes? Me dieron la espalda. Y volvieron su rostro hacia ídolos, prendieron incienso. Es decir, se fueron tras la idolatría, la hechicería, el ocultismo. Y miren cómo está Venezuela por ahora. Porque esto está profetizado todo, fríamente calculado, diría, ¿cómo se dice, Chapulín? Y está a punto de cambiar. Dios está a punto de barrer de Venezuela toda la basura espiritual que Satanás sembró, desde las montañas hasta los valles, desde los ríos hasta las playas, hasta los pueblos. Dios está a punto de hacer algo diferente en esta nación. Lo verán y alabarán a Dios por eso. Segunda generación, Joás el nieto. Miren lo que le pasó. Mantuvo la misma idolatría. ¡Wow! Aunque Dios le dio algunas victorias militares por pura misericordia, Dios lo ayudó ahí. Segunda de Reyes 13, 10 a 11. Ahora, Jeroboam II, el bisnieto de Joás, fue un rey militarmente muy poderoso. Pero bajo su gobierno, ¿qué hubo? Corrupción. ¿Quién pagó el precio? El pueblo. Corrupción moral, la opresión a los pobres, idolatría, llegaron a un punto demasiado alto. En los libros de los profetas Amós y Osea, ellos predicaron en contra de él. Y por último, miren esto, la cuarta generación, después de Jehú, que fue Zacarías, era el tataranieto. El último de la línea, gobernó, ¿saben cuánto tiempo? 6 meses. Ay, ¿por qué la familia de esta persona todos se mueren jóvenes? ¿Por qué todos tienen cáncer de mama? ¿Por qué todos se mueren de, ¿cómo se llama? Diabetes. ¿Por qué todos se les pican el pie? ¿Por qué todos es falto del corazón? Hermano, son patrones que están caminando por una línea que se llama iniquidad. Cristo la corta. ¿Qué pasó con este muchacho? Él hizo lo malo igual que su padre. La sentencia de Dios se ejecutó cuando un hombre que se llamaba Salum conspiró contra él. ¿Y qué pasó? Lo mató públicamente. Extinguió para siempre la dinastía de Jehú. Eso está en Segunda de Reyes 15, del 8 al 10. Estoy hablando de pura Biblia. Y como él, usted puede ver muchos más. David pecó contra Jehová, ¿en qué área? En el área de la lujuria, el pecado sexual. Y Dios le mandó a decir a través de Natán. Sé que hay personas que no les gusta que hable de estas cosas, pero es la realidad. Y es lo que la Biblia dice. Dios le mandó a decir a través del profeta Natán: tú hiciste esto de intimidad sexual con esta mujer escondido. ¿Saben cuál va a ser la maldición que va a caer sobre tu casa? Yo voy a hacer que lo que tú hiciste lo hagan con tus mujeres a plena luz del día y público. ¿Y no pasó así? Absalón, su hijo, lo hizo. También le dijo: no faltará la espada en tu casa. Es decir, problemas, hermano. Y se cumplió. Di conmigo, lo que David hizo, a pesar de que David con un corazón conforme al de Dios. Sí, pero él abrió iniquidad para abajo. Y pasó. Porque ¿cuál fue el pecado que hizo caer a Salomón, su hijo? El hombre más sabio de la tierra. Fue, hermano, 700 esposas, 300 concubinas. Ese tipo, yo no sé cómo estaba loco. ¿Ah? No, 700 esposas, 300 concubinas. Son 1000. Si con una del hombre actual no puede, imagínate aguantar 999 más.
Ahora, ¿qué pasó? Esa cantidad, eso es transgresión. ¿Sabe por qué? Porque digo que es transgresión, no solo pecado, es transgresión. Y tú me vas a decir, pero ¿por qué tantas mujeres eran malos? Porque Dios le dijo a Moisés, antes de que hubiera rey en Israel, los reyes en Israel, cuando haya, serán así. No excederán. Y ahí hay ciertas cosas. No excederán ciertas cosas. Y lo que Dios dijo, no excederán, Salomón excedió. No puso la bendición de Dios. Eso se lo buscó él. ¿Ves que Dios le mandó 1000 y Dios le dijo, cásate con todas las 1000? No. Él buscó a la hija de Faraón, se hubiese quedado con ella, 2 o 3 más como David, qué sé yo, pero no, 1000. Esas mujeres lo distrajeron. Lo distrajeron tanto que luego lo obligaron a él, lo llevaron a que como ellas venían de muchas culturas del mundo, y Dios le dijo que no se mezclaran con otras culturas, con otros pueblos, pero el tipo lo hizo también. ¿Qué pasó? Ellas empezaron a decirle, no, mira, yo soy devota de la chinita, tenía que hacerme una iglesia para orarle a ella, y Salomón se lo hizo. El otro, no, yo soy, ejemplo, yo soy budista, tiene que hacerme un templo para adorarlo a él. Y Salomón se lo hizo. Y así empezó a ceder. ¿Ve cómo la iniquidad entró por el pecado de la lujuria y por ahí tocó a Salomón, el más sabio de la tierra, y no pudo ver lo que pasó? Porque luego él mismo escribe un proverbio que dice, el alcohol, la sidra, ¿y cuál es lo otro? Y la fornicación nublan el entendimiento. Ese tipo de distracciones, ese tipo de cosas nublan el entendimiento. ¿En qué sentido? Yo soy una tipa sabia, soy inteligente, pero no puedo ver mi propio mal. En última instancia, ¿qué pasó? Salomón se apartó de Dios. ¿Dónde está Salomón? No lo sé. Por lo que hasta la Biblia dice, yo presumo que se fue para el infierno. Sin embargo, como Dios no miente y Él le prometió a David, mi misericordia no se apartará de él, puedo pensar que el último día de Salomón, Dios le pudo haber llamado la atención y Salomón, me arrepiento, qué sé yo, y se fue con el Señor. Porque Dios no miente y lo que le prometió a David se lo cumplió. Tuvo que habérselo cumplido. Solo pienso, aunque la Biblia no dice dónde está Salomón. Amén. Es que se cumplió. Ahora, ¿qué pasó ahí, hermano? ¿Por qué pasó el tema con Salomón? ¿Qué pasó David y Absalón? ¿Qué pasó con Jehú y los hijos? ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? ¿Qué? ¿Eso se lo ganó él? ¿Vino de los padres? ¿Qué pasa hoy con nuestras realidades familiares en la comunidad? No, el papá era corrupto, el hijo corrupto, esto es heredad corrupto. Otra vez estábamos viendo una serie hace muchos años, ¿te acuerdas, amor? Una serie donde todo el presidente que llegaba encontraba una realidad que tenía que heredar. ¿Y era qué? El mal que esos países sufren con el narcotráfico. Para no entrar en detalles, si no meter en problemas en las redes sociales, tenían que heredarlo. Heredaban el mal del presidente anterior y el otro. En nuestra familia a veces pasa así. No, ¿ves que estás pendiente? No, que me siento un dolor aquí. Estás pendiente porque tu abuela murió de eso. No, que me duele mucho la cabeza. Estás pendiente porque el otro murió de un ACV. Mira que me duele aquí, está pendiente. ¿Hasta cuándo? ¿Tengo que cargar esa maldición de atrás? Escucha esto. El padrastro de mi papá, porque él no conoció a su papá. Que te bendiga, papi. Porque está bien, seguramente va a ver esto. Dice mi papá que él entregó a sus hijas, que no eran todos hijos del mismo padre, ¿verdad? 1 o 2 veces lo vi. A las hijas de él se las entregó a Satanás. Esos pactos. ¿Saben qué me cuenta mi papá? Cada vez que, ahora entiendo, porque ellas mandaban a llamar mucho a mi papá y a mi mamá para que fueran a orar para allá, para que mi abuela. Era que mi tía se endemoniaba, porque su papá abrió una puerta de iniquidad. Y Dios dijo, visitaré el mal, no el pecado, el mal de los padres sobre los hijos. No, mi abuela era así como borracha y tal, a mí no se me puede quitar esa fumadera y el mismo vicio. Y de pronto mi hija no lo es, pero también está atada a algo que no la deja ser libre. Es el mismo demonio, después vamos a hablar acerca de eso. El mismo línea demoníaca que no deja ser libre a alguien que es promiscuo, el mismo que no deja ser alguien que fuma, que bebe, y todo, porque todo lo que te ata es la misma línea demoníaca, es la misma familia. Todo lo que no te deja ser libre, no, yo no puedo dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque estoy atado, estoy comprometido con este vicio. Es un demonio de la misma línea, ponle el nombre que quieras, pero está haciendo una diferente función y te lleva a lo mismo, esclavitud. ¿De quién lo heredaste? Del otro. Hermano, hay demonios que son territoriales. Y saben,
pasan de familia a familia y los reclaman. No, porque este me pertenece. ¿Quién te dice cuando hablan los demonios? ¿Y cómo que te pertenece? ¿Quién te lo dio? Si la Biblia dice que de Jehová son todos los que están en la tierra y todas las almas son de Jehová. Esa persona hizo algo. La otra vez había una muchacha. La muchacha estaba endemoniada, un familiar de unos amigos. Y se endemoniaba, Es decir, el demonio se manifestaba. Oye, buscando, porque ¿qué pasaba? Que el demonio no se iba. El demonio decía, ella es mía. ¿Por qué él decía que ella es mía? Y había legalidad y no se iba. Resulta ser que el Señor le revela al hermano de la pastora que ella tenía un libro, un cuaderno que había escrito hace no sé cuántos años y lo tenía escondido en una caja en el armario en tal parte. Que Dios ve todo lo que tú haces y lo que yo hago. Lo fueron a buscar y ahí había una hoja donde ella había hecho, quizás jugando, un pacto con el demonio. Por eso el demonio decía, ella es mía. Cuidado con los tatuajes, los anillos, las cosas que pactaron, los ojos, eso, ¿cómo se llama? O el ojo turco, esas cosas. Cuidado, hermano, a veces con las cosas que te regalan vienen pactadas. No, que el cuadro en mi casa hace así y me sigue. Quémalo. Ora por eso, en contra de eso, y rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Ya vamos a orar. Pero estoy hablando de algunos pequeños casos. Oraron por la muchacha después que rompieron eso y hubo liberación. ¿Por qué? Porque se rompió la legalidad. Hermano, hay cosas, tú no sabes de pronto que lo que tienes tú ahorita, cuál fue el origen y el objetivo. No me regalaron un cuadro, pero el cuadro ¿de dónde viene? Lo pactaron en un río, los ovalados. No, lo pactaron en la montaña de Sorte, para hacerte un trabajo. Y luego, ¿qué pasó? No, desde un tiempo para acá he estado teniendo como una molestia. ¿En qué? Tú sabrás en qué parte de tu cuerpo. Enfermedades. Desde tal tiempo para acá, piensa, ¿qué cambió? ¿Para dónde fuiste? ¿Qué tomaste? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que empezaron a suceder cosas extrañas en tu casa. Empecé a tener problemas con mi esposa tremendamente desde tal cosa. ¿Qué pasó allí? Hermano, hay enfermedades generacionales, hay iniquidad, legalidades espirituales, di conmigo, legalidades espirituales. Hay costumbres generacionales. No, porque yo no puedo dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque mamá lo hacía, mi abuela lo hacía, todos lo hacen en mi casa, yo también lo voy a hacer. Costumbres generacionales. Hermano, eso no es de Dios. No, que nacen los hijos deformes. ¿Qué pasó? El abuelo se casó con su hermana. El tío se metió con su prima. Su papá es marido de la hermana de él. ¿Qué dice la misma ciencia? Eso trae deformaciones genéticas. Entonces tú culpas a Dios por lo que está pasando, cuando fue siembra de tus antepasados. Costumbres, para ellos era normal. Como para ti es normal enfermar tu alma con algunos pecados. Pero para Dios no ve normal lo que es pecado. Hay creencias generacionales. No, porque mi mamá era fulanito y romana. Y yo soy esto y tal. Y mi tía era esto y tal. Y yo heredé la religión, Así, sigue llevando la cruz de ellos. Y luego tienes todas las maldiciones de ellos, las tienes tú. ¿Por qué? Porque para empezar, sabes que esas creencias generacionales, y puse un ejemplo, pueden ser muchísimas. Hace tiempo escuché, una persona que tenía una planta, era un hongo, hermano. Lo ponía atrás de la nevera, a un lado, por allí. Yo me acuerdo, yo lo vi. Y le echaba limón y le rezaba. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué creencia loca, hermano? Y le rezaba. No sé si le decía santa. Y le pedía por la gente. Yo recuerdo cuando estaba chamito, mi familia, me mandaban a botar el agua del arroz todos los días en el portón, en la puerta de la casa. ¿Para qué? No sé, creo que era una creencia rara. El agua del arroz, no, bótalo en la entrada. Y Dios quiera que lo botaba en otra parte. Ay, Dios mío. En el portón. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Dí conmigo, creencias generacionales. Posesiones generacionales. No, mi mamá se le metía a tal espíritu porque ella es materia. ¿Has escuchado eso? Mi tío se incorporaba y se le metía que Guaycaipuro y el otro, esos demonios. Entonces, no, me dijeron que yo soy el próximo materia. El Señor reprenda esas maldiciones generacionales. ¿Y qué pasa? Los demonios alcanzan. Mira, hermano, con mis tíos pasó. Jesús liberó a mi familia de eso. Con mis tíos pasó. Una parte de mi familia eran brujos y la otra hechiceros. Imagínate de dónde el Señor me sacó. Y me dijeron que tú eres el próximo materia. Vi
cruz. El Señor Jesús me liberó de esa maldición. Le pertenezco a Cristo. Soy materia así, del cielo. Para reflejar la luz de Dios en esta tierra. Para gloria de Cristo Jesús. Amén. No, porque el otro se incorporaba, el abuelo. El tatarabuelo también. ¿Y qué pasó? Mi tío también. ¿Y qué pasaba? Que yo ahora no. El Señor cortó. ¿Vieron? Cortó esa línea, esa maldición, esas posesiones generacionales. No, porque aquí entregaron la casa y pactaron la casa. ¿No he escuchado que casas embrujadas? ¿Que no existen? Claro que existen. Hay casas en Dominicana y en México. Te pagan para que tú duermas adentro de la casa. Si amaneces adentro, te pagan. Pero ¿sabes qué pasa? Amaneces afuera. Porque los demonios te sacan. ¿Qué pasó con esa casa? Pactadas. Este la pactó y pasaban tales cosas. Y murieron fulanitos. Y los hijos, ahí murieron los hijos también del otro. Y luego los nietos, alguien murió de la familia también. Y después, hermano, hay que hacer liberación y ministrar en sus casas también. Porque tú no sabes lo que hubo allá antes. ¿Tú recuerdas, amor, cuando una amiga tuya decía, no, que el hijo mío está como extraño? En las noches se pone como... Tenía una posesión demoníaca. Empezaron los demonios, ¿saben? Esos niveles de primero perturbación, tentación, no sé qué, hasta que llegan al punto de la posesión. Y se le aparecía al niño en la madrugada y le decía cosas así, feo. Y un día se paró en la sala y como que le dijo, mamá, aquí hay algo. ¿Cómo sabe el niño que hay algo debajo del piso enterrado? Un niño de como 3, 4 años, ¿recuerdas? Son demonios, son posesiones generacionales. También hay demonios territoriales. Hermano, cuando yo me mudé a mi casa, la puerta de la habitación matrimonial tenía marcas como que los esposos anteriores se amaban tanto que habían cuchillos clavados en la puerta. ¿Recuerdas? Yo tuve que sacar esa puerta de inmediato. Porque sabía que los demonios estaban reclamando, podían reclamar ese territorio. Yo sentía cuando se paraban a un lado, sentía cuando pasaban, se movían. Cuando empiezo a ver las cosas que hay en la casa, habían cosas que los dueños anteriores abrieron puertas y estaban ahí. En la habitación de que ahorita es de la oficina de mi esposa, tenían unos pactos en las paredes. Y ahí pasaban cosas raras. Un día me jalaron la puerta de la mano. Y se sentía una presencia horrible. Hasta que el Señor también liberó con su poder y su presencia mi hogar. Hermano, tu casa tiene que ser libre del poder del diablo. Hay calles. ¿Usted no ha escuchado? No, que ahí en esa casa sale no sé qué. Que en aquella esquina sale no sé qué. Son demonios territoriales. ¿Por qué no sale en otro lado, sino que sale ahí? Demonios que dijeron, esto es mío. En estos días un pastor, terminando con esto, me extendí mucho, pero necesito que la iglesia entienda esto. Un pastor me dijo que pudo ver, ¿verdad? Sentí una presencia muy fea, se quedó dormido y tuvo un sueño donde veía un negro, un demonio, una cuestión, y lo reprendía y se iba. Y luego venía, lo reprendía y se iba. Y luego volvía a venir, lo reprendía y se iba. Se despierta y sentía la presencia del demonio fuerte en su habitación. Él se va a la cocina, al baño, se vuelve a quedar dormido y vuelve a conectar. Y luego otra vez el demonio se le manifiesta y le dice, estos pastores, chicos, que no respetan. Porque él construyó su casa y la congregación en un sitio donde antes había una iglesia de hechicería. Entonces los demonios están reclamando el sector. Pero di conmigo, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan son de Dios. Ese territorio, ahí llegó Cristo. No le queda otra cosa a esos demonios, que tienen que irse. Los brujos se molestaban porque no le subían los demonios, decían ellos. No le llegaban, claro, esta gente estaba clamando, orando y la brujería no tenía efecto. Cuando tú estás bajo el poder de Dios, cuando tú abriste las puertas de tu casa y el poder de Dios gobierna tu familia, hermano, no hay brujería que haga caer tu hogar. No hay brujería que entorpezca tu matrimonio. No hay brujería ni maldiciones que te hagan caer. Porque la Biblia dice, condenarás toda lengua mentirosa que se levante contra ti. Ninguna arma forjada que haya creado contra mí va a prosperar. Nada de esas cosas. No temo a saeta, ni a terror nocturno, ni pestilencia que ande en el día. De hecho, la Biblia más bien dice, alaba a Dios allí, hermano. Salmo 91 dice, ni siquiera a la peste y a la muerte. Caerán 1000 muertos para acá, 10,000 a mi diestra. Yo no voy a temer. En mi casa no las van a tocar. ¿Por qué no la van a tocar? He puesto a Jehová el Altísimo como mi habitación. ¿Sabes cuando David dijo, bendeciré a Jehová que me aconseja? En la noche me habla mi conciencia. Dice, no seré conmovido. ¿Por qué? Porque está a mi diestra. Es una decisión que tú tienes que tomar como empezamos la predicación. Dios envió a Jesús.
decides volver a casa, decides perderte para siempre. ¿Cuántos han decidido volver a casa? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, que cumplió esa misión y hoy día tenemos ese mensaje el cual hemos creído. Di conmigo, Cristo corta las maldiciones. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, hermano, pero en verdad que lo pasado se queda atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí nos enseña que Cristo rompe con todo patrón del pasado. No que mi mamá era bruja, yo no. No que mi mamá murió de cáncer, yo no. No que mis hijos, los tíos míos todos los mataron. Mis hijos crecerán como árboles plantados junto a corrientes de río. Porque Jehová es el que nos alimenta y nos sustenta. Hermano, tienes que convertirte a partir de ahora en una máquina de disparar palabra de Dios a tu hogar. La realidad de tu hogar tiene que cambiar. Alguien le va a cambiar la familia en este día a partir de hoy si tú lo crees. Colosenses 1, 13, 14 dice, el cual nos ha librado, acerca de Jesús, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No, el diablito ese que con cacho, cola y el tridente. ¿Usted cree que el diablo es así? Hermano, es un reino que tiene potestades, están organizados en ejércitos. Pero no tema, Cristo Jesús depositó un poder, mira, años luz de distancia, de diferencia en poderes muchísimo más grande y sin comparación sobre la iglesia. Sobre todos los que hemos creído el poder de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que fastidiemos las obras del diablo. Hechos 10:48, si no me equivoco, 10:38, dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo por Dios Padre. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para ir sanando, haciendo bienes a los hombres y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Si Jesucristo está en ti y tú permaneces en Jesús, ¿sabes qué? Ese mismo poder que fue depositado sobre Cristo Jesús, esa exousia que fue depositada sobre Cristo Jesús, la autoridad para manifestar el poder de Dios, va a empezar a fluir a través de los que creen. Por eso la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, tal. Es hora de que te levantes, hermano, y que te conviertas en aquello que Dios diseñó que tú eres. Y aquello que Dios diseñó que es tu hogar y tu casa. Di conmigo, mi casa es un hogar de luz y no de oscuridad. Di conmigo, de bien y no de mal. Di conmigo, de salud y no de enfermedad. Di conmigo, de bendición y no de maldición. De dar fruto y no de escasez. Porque la presencia de Dios está en mi casa. Aplaude a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Bendecimos tu presencia, Señor. Gloria a Dios. En Jesús tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? Como si Cristo fuera un sitio, un lugar, un arca. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme. Este es el secreto. Los que no andan conforme a la carne, sino como predicaba ayer, hermano Rodolfo, allá en Casa de Dios Cielo Abierto, en la otra iglesia, sino conforme al Espíritu, una vida conforme al Espíritu. No es que no hay condenación para los que seguimos pecando y deliberadamente. ¿Así dice la Biblia? No. Dice, nadie puede condenarte. Si tú estás viviendo conforme al Espíritu, tú estás buscando a Dios, tú estás orando, estás leyendo la Biblia física y anotas lo que Dios te dice para cumplirlo. Prestas atención a lo que a Dios le agrada para vivir y abocarte a eso. Buscas y prestas atención a lo que la Biblia dice que a Dios no le agrada y lo desprecias como una peste porque sabe que contamina tu alma. Entonces tú estás viviendo conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque estás buscando a Dios para agradar a Dios. Entonces ahí sí, nadie puede condenarte. No, el diablo viene. ¿Qué? Y que tú, y que cristiana, y que hija de Dios. Tú no sabes que tu mamá volaba en la escoba. Ella, pero Dios me dice, yo te redimí, yo he sido limpiada de ese mal y Jesús cortó la iniquidad. No, porque tu papá era un ladrón, nadie va a creer. Ahora estoy buscando a alguien que vas a ponerte a predicar. Sí, Jesús me hizo nueva criatura. Hermano, todo pensamiento, dardo satánico que venga a tu mente y no es de parte de Dios, tienes la autoridad. Di conmigo, tengo la autoridad para reprenderlo, para que sea echado fuera de mi mente en el nombre de Jesús. No vayas a dejar que tu mente se contamine por los dardos del enemigo, porque vas a contaminar tu casa. Y por último te regalo este versículo por hoy.
Juan 8:36. Juan 8:36. Miren esto, dice, así que, si el Hijo del Hombre, si el Hijo de Dios nos libertare, ¿tenemos esclavos todavía? No, tienen que hacerme liberación a cada rato porque el poder de Dios como que no fue suficiente. ¿Es así? Aquí dice, así que, si el Hijo libertare, si Jesús te liberta, hermano, seréis verdaderamente libre. Cuando Jesús me tocó, cuando Jesús se reveló a mi vida, hermano, nada que el mundo me presente delante me va a hacer quitar los ojos de Jesús. Y nada, ninguna propuesta me va a hacer que retroceda y que me vaya lejos de Jesús. Porque he entendido algo. Solo en Él hay palabras de vida eterna. Solo Él es el Zoe que mi alma, que mi espíritu necesitaba. Solo en Él está la provisión que yo necesito. Nadie me puede proteger como Él. Nadie me ha manifestado ni me manifestará nunca un amor como el que Dios me ha manifestado a través de Jesús. Nadie me protege del mal como el Señor lo hace. Yo duermo, Dios no duerme. Yo me acuesto a dormir, Dios te protege. Cuando tus ojos están cerrados, cuando estás cansado, Él te fortalece. ¿Quién más puede darme eso? Nadie. Él me hizo verdaderamente libre. Y esta verdad es para todos nosotros. Por favor, ponte de pie. Vamos a orar por la liberación de nuestra familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero invitar a mis hermanos en las redes sociales que para que no se extienda este video tanto, voy a cortarlo. Pero antes de cortarlo, quiero decirte, hermano, es necesario que en este momento que acaba de ser anunciado a tus oídos esta verdad, tú reúnas a tu familia urgentemente y empieces a renunciar, confesando con tus palabras, renunciar a todo pacto, maldición, ligadura, costumbres, religiones, posesiones que tus antepasados fueron trayendo. Y pedirle al Señor que te haga libre. Porque si Cristo te liberta, tu casa, hermano, no hay manera otra vez de que caiga en las manos de Satanás. Porque cuando el Hijo de Dios verdaderamente te liberta, verdaderamente te hace libre. Todas esas cosas que estás arrastrando, que todos los días me levanto cansado, duermo y sigo cansado. Que me duele aquí y lloro y me tomo medicinas y sigo enfermo. Todas esas cosas no vienen de Dios. Dios no fue el que te envió la enfermedad. Es el diablo. Y también a veces te tentó a través de cosas que parecían buenas, como la mala alimentación. Y tragaste hasta que enfermaste tu cuerpo. Si es así, es momento de que hoy te arrepientas. Tú y tu casa le pidan perdón al Señor por todos los pecados. Busquen al Señor. Y que la luz y el poder de Dios entre en tu casa, ¿sabes? Va a haber una transformación increíble. Va a haber una transformación increíble. Yo lo sé. Créelo. No te dejes llevar en los pensamientos de esos comentarios de Satanás de que Dios no te va a hacer libre. No importa cuál haya sido tu pecado. Hiciste pacto con Satanás. Jesús te liberta. Jesús quiebra toda atadura. Escúchame. Toda atadura. Ora con esa autoridad creyendo y el Señor te va a hacer libre. Amén.